Que la paz de Cristo pueda gobernar nuestras vidas en esta oportunidad. Continuamos con nuestro curso titulado Hermenéutica 1. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Esta clase es la número 10 de una serie que estamos ah, dando acerca de este curso de hermenéutica. En esta clase estaremos mirando 5 figuras de lenguaje. En la Biblia tenemos una cantidad bastante grande acerca del uso de figuras de lenguaje. Por el momento vamos a estudiar 5 figuras de lenguaje. Entre las más comunes que tenemos en la palabra de Dios son las siguientes. La metáfora. También tenemos el símil. Tenemos también la personificación y tenemos la hipérbole. Además, la parábola. Estaremos meditando en cada una de ellas. Veamos. Metáfora. La metáfora es aquella figura de lenguaje que compara dos cosas sin usar las palabras como o semejante a. Esta palabra viene del griego metáfora, que significa traslado o transferencia, porque literalmente trasladas el significado de una palabra a otra. La metáfora consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Veamos el ejemplo. En nuestro primer ejemplo tenemos el texto. Usted va a utilizar este diseño. ¿Cómo lo va a realizar? Va a escribir cuál es la cita bíblica, el texto. El siguiente paso, número 2, que usted hará al hacer la investigación en análisis de una figura literaria, específicamente la metáfora, va a identificar cuál es la metáfora. En el paso 3 va a comparar cuáles son los dos personajes o elementos o cosas o objetos que se están comparando. Número 4, ¿cuál es el significado de esa comparación? Y número 5, ¿cuál es la enseñanza de esa comparación? Y número 6, de una aplicación. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo está relacionado o basado en el texto de Salmo 23:1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Identifiquemos la metáfora. Bueno, la metáfora la escribo: Jehová es mi pastor. ¿Cuáles son los dos elementos o personajes que se comparan? Jehová versus pastor. O sea, está comparando a Jehová con un pastor. ¿Cuál es el significado de esa metáfora? Dios cuida a sus ovejas. Ese es, de una forma muy práctica y simple, el significado de esa metáfora. Dios cuida a sus ovejas. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que Dios suple toda necesidad de sus hijos o discípulos. ¿Y cuál es la aplicación de esa metáfora? Bueno, Dios me cuida y me sustenta siempre. Por lo tanto, no andaré ansioso por nada. Tengo un pastor que está pendiente de mí. Esa sería la aplicación. Así es, una forma muy práctica, muy sencilla y muy clara cómo se analiza la figura literaria llamada metáfora. Veamos otro pequeño ejemplo acerca de la metáfora. En este ejemplo, déjenme ver acá.
Aquí tengo. El siguiente ejemplo que tenemos, y voy a presentarlo acá para que usted lo pueda ver, está basado, siempre hablando de la figura literaria metáfora. El texto, paso 1, escribo el texto, Juan 15:5, y escribo el contenido. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Identifiquemos la metáfora. Bueno, tenemos dos metáforas allí. Yo soy la vid, esa es una metáfora. Jesús se compara con una vid. Pero también allí mismo, en el mismo versículo dice, vosotros los pámpanos. O sea que tenemos a esa otra metáfora. Jesús mismo compara a sus discípulos con pámpanos. ¿Cuáles son los dos elementos que se están comparando? En la primera metáfora es Cristo versus la vid. Jesús se compara con una vid. La segunda metáfora, los discípulos versus pámpanos. Los discípulos se comparan con pámpanos. ¿Cuál es el significado de esta metáfora? Bueno, en la primera, Cristo es la fuente de vida de los pámpanos. Porque cuando usted hace un análisis de una vid, nota que es lo que le da vida al fruto de las uvas. Así que Jesús es la vid, es la fuente de vida de los pámpanos. En la segunda es el significado de la segunda metáfora, discípulos versus pámpanos, es los pámpanos o las ramas tienen vida por estar conectados a la vid. Esa es la metáfora, el significado de esa metáfora, ¿verdad? Los pámpanos tienen vida por estar conectados a la vid. ¿Cuál es la enseñanza de cada una de esas metáforas? En la primera es que Cristo es la fuente de vida para los cristianos. Ahí está la enseñanza. Y en la segunda es, si un cristiano no está conectado a la vid, que es Cristo, no tiene vida. Esas son dos enseñanzas que vemos en esas metáforas. ¿Cómo aplica esto? Bueno, en la primera, debo permanecer conectado a la vida, porque es la que me produce vida. En la segunda, debo permanecer conectado a la vida, ¿verdad? Como pámpano, para poder tener vida. Así se hace este análisis de la metáfora. Aquí tiene usted los ejemplos que va a desarrollar, los ejercicios. Mateo 5:14. Ese es el primero. Y tenemos otro. Es Juan 6:35. Entonces, a cada uno de esos textos le va a aplicar los pasos como el ejemplo que les he ilustrado. Eso es una metáfora. Veamos otro lenguaje otra figura de lenguaje, el símil. El símil es una figura retórica que consiste en relacionar dos ideas o dos objetos o dos seres para resaltar una cualidad que tienen en común. El símil usa las palabras como o semejante a. Es decir, cuando está comparando, utiliza uno de esos dos términos, como o semejante. Veamos el ejemplo. Lo tenemos en Isaías 40:31. En este versículo dice, pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Vamos al paso 2. Aquí lo tenemos aquí abajo. Paso 2. Identifique cuál es el símil. El símil es alas como las águilas. Como, ahí está la palabra como. Alas como las águilas. ¿Qué es lo que se está comparando? Bueno, se compara los que esperan en Jehová. Estamos en el paso 3. En el paso 3. Se compara los que esperan en Jehová versus alas como las águilas. Los que esperan en Jehová
tendrán, dice, alas como las águilas. Esos son los dos seres que se están comparando. Vamos al paso 4. ¿Qué significa ese símil? Se le llama símil porque se está utilizando la palabra como o semejante a. ¿Qué significa ese símil, esa figura del lenguaje? La renovación de fuerzas y la resiliencia que tiene un cristiano que confía en Jehová. Ese es el significado. O sea, cuando el profeta escribe ese símil, que los que esperan en Jehová se levantarán, tendrán alas como las águilas. Significado es que tendrán nuevas fuerzas, serán personas resilientes los que confían en Jehová. Veamos el paso 5. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que podemos superar cualquier viento contrario, problemas, dificultades, con la fuerza que Dios nos da, con esas alas que Dios nos da. ¿Y cómo aplica esto? Paso número 6. ¿Cómo aplica para nosotros? Bueno, soy renovado por Dios con alas de águila para emprender mi vuelo hacia la eternidad, y ni las tormentas de esta vida me detendrán. Esa es la aplicación, ¿verdad? Dios me da nuevas fuerzas, me da alas como águila para levantarme, emprender y volar hacia la eternidad, superando cualquier problema o dificultad, como lo hace un águila ante los vientos tempestuosos. El águila se eleva por las alturas. Bien, ese es el símil. En su actividad, usted usará Mateo 23:37 y realice cada una de esas actividades, ¿verdad? De esos pasos, basado en Mateo 23:37. Veamos la siguiente, número 3, la personificación. Esta figura del lenguaje le da cualidades humanas a cosas inertes o a animales. La personificación, también conocida como prosopopeya, es una figura retórica que consiste en atribuir cualidades, acciones o rasgos humanos a objetos inanimados, a animales o conceptos abstractos, como amor, odio, perdón. Son conceptos abstractos. Entonces, a esos, ya sea objetos o animales o conceptos abstractos, se le dan características humanas. Veamos el primer ejemplo. Lo tenemos en Salmos 96:11. Dice así: alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. ¿Qué hacemos cuando encontramos esta figura de lenguaje llamado personificación? Bueno, identifiquemos los objetos, elementos, cosas, animales, personas que se están comparando. Tenemos cielo, tierra y mar. El cielo se alegra, la tierra se goza y el mar brama. Note que cielo es un objeto inerte, tierra y mar, pero se le están dando características humanas. Por eso se le llama a esta figura personificación, porque se le atribuye cualidades humanas. Son las personas las que se alegran, son las personas las que se gozan, son las personas que claman, ¿sí? Pero se le está diciendo al cielo que se alegra, se le está diciendo a la tierra que se goza y se le está diciendo al mar que brama. Ahora, ¿cuál es el significado de esa figura de lenguaje, la personificación? De acuerdo al texto, su significado es
que el escritor está dando a entender es una forma de decir que la creación entera, cielo, tierra y mar, que la creación entera, desde lo más alto hasta lo más profundo, celebre a Dios por su juicio venidero. Si usted lee el contexto, esta es la idea que está proyectando. Todos los seres vivos deben alabar, exaltar, celebrar a Dios. Eso es lo que está hablando en esta figura del lenguaje. Bien, cuando usted haya entendido entonces hace su ejercicio. En este ejercicio no le voy a dar cita bíblica. Usted busque cualquier cita bíblica en cualquier libro del Antiguo o del Nuevo donde esté esta figura de lenguaje llamada personificación y aplique estos pasos. Específicamente, identifique cuáles son los elementos que se están comparando y cuál es el significado de esa comparación. Vamos a la siguiente figura, hipérbole. La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar de forma desmesurada las cualidades, acciones o magnitudes de algo, ya sea aumentándolas o disminuyéndolas. La hipérbole utiliza constantemente la exageración expresiva para enfatizar verdades espirituales, leyes divinas o emociones profundas. Veamos el ejemplo. Está basado en Mateo 7:3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. En el paso número 1 es identifique cuál es la hipérbole. La hipérbole está en la declaración que Jesús dice, la viga que está en tu propio ojo. Esa es una hipérbole, una forma exagerada o desmesurada de decir algo. O sea, es imposible que haya un tronco en el ojo de una persona, ¿verdad? Jesús usa esta forma exagerada para dar una enseñanza. ¿Cuál es el significado de esta hipérbole que se está usando aquí en Mateo 7:3? Bueno, el significado es que es absurdo criticar los pequeños defectos de otros mientras ignoramos los nuestros que son gigantescos. ¿Verdad? Ese es el significado. Jesús quiere que las personas puedan ver cuáles son sus propios errores y a veces son más grandes que lo que otros hacen. Enfócate en ti primero. Y esta es la aplicación. Por eso vamos al siguiente paso, que es la aplicación. Debo ver primero mis defectos antes que los defectos de los demás. Esa es la enseñanza o la aplicación que se hace de esta figura del lenguaje llamada hipérbole. Eso es lo que Jesús quiere transmitir cuando dice, y no echas de ver la viga. Tu hermano tiene una paja, tiene una basurita, tiene algo que es tan liviano, pero tú tienes una viga. Entonces, esta es la aplicación. En esta, usted también hará su ejercicio, busque una hipérbole en la Biblia y escribe el texto, identifique cuál es la hipérbole, cuál es el significado y cómo aplica para su propia vida. Muy bien, ahora vamos a la parábola número 5. Esta figura de lenguaje es un relato corto, sencillo y fingido del que se extrae una enseñanza moral o espiritual. A diferencia de las figuras retóricas anteriores, que son frases o palabras sueltas, la parábola es toda una historia completa que funciona como un gran espejo. Utiliza situaciones cotidianas y terrenales para explicar verdades profundas y complejas. La palabra
Parábola viene del griego parabole, que significa comparación o colocar al lado de. Básicamente, pones una historia cotidiana al lado de una verdad espiritual para que la gente entienda mejor la verdad espiritual. Eso es lo que Jesús utilizó en sus enseñanzas frecuentemente. Veamos el ejemplo. Estos son los pasos que usted debe de seguir. Vamos a desarrollar el ejemplo de la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. El primer paso que usted hará es analizar el contexto y el detonante. Es el primer paso. Analizar el contexto y el detonante. Antes de leer la historia, fíjese en qué pasó justo antes de que se contara. O sea, ¿qué sucedió antes que se iniciara a contar o a narrar, a relatar esa parábola? ¿Qué ha acontecido? Debe de fijarse usted en esto. A lo mejor tiene que ir a un capítulo anterior para comprender por qué se da esa parábola. Las parábolas casi nunca se dicen al azar. Suelen ser la respuesta a una pregunta directa. A veces los fariseos se acercaban a Jesús, le preguntaban algo y Jesús les daba una enseñanza por medio de parábola. Entonces, las parábolas suelen ser la respuesta a una pregunta directa o a una crítica que se le hace a Jesús o a una situación específica. Saber a quién iba dirigida la parábola o quiénes están allí reunidos nos da la mitad de la respuesta para entender esa parábola. Así que el primer paso es que usted va a analizar el contexto y el detonante de esa parábola. ¿Qué es lo que llevó? Cuando hablamos de detonante es qué es lo que llevó a Jesús a contar, a relatar esa parábola. O sea, ¿por qué Jesús lo dijo? Usted tiene que escribir eso. Vamos a ver el ejemplo. Aquí estoy dando los pasos para interpretar, analizar una parábola. Siguiente es identificar el elemento central, el choque, ¿verdad? Que hay en esa parábola. Esto significa que usted busca el punto de giro o el personaje que rompe las reglas lógicas de la época. Por ejemplo, las parábolas siempre tienen un elemento sorpresa o un comportamiento inusual. Un padre que corre a abrazar a un hijo rebelde, o sea, eso es inusual. Usualmente es que lo rechaza, lo abandona, ¿verdad? Lo ignora, pero no, acá en la parábola del hijo pródigo, el padre corre a abrazar a un hijo rebelde. Un enemigo que ayuda a un herido también es otro evento inusual. O sea, esos son los choques que usted tiene que identificar en la parábola. El padre que abraza a su hijo rebelde, regresando sin nada, como en la parábola del hijo pródigo. El enemigo que ayuda al herido, como el samaritano, ¿verdad? Un patrón que paga lo mismo al que trabajó una hora que al que trabajó todo el día. Esos son los choques que hay en la parábola. Usted tiene que saber identificar cuál es ese choque. Algo que es, hablar de choque, hablamos de algo que es inusual, es inconcebible, es algo que, ¿y por qué el padre le da un abrazo a su hijo rebelde que más bien debería de castigarlo? ¿O por qué este enemigo está ayudando al herido si es su enemigo? ¿O por qué el patrón, el Señor, está pagando lo mismo al que trabajó una hora que al que trabajó 8 horas? Pues esos son los choques que hay. Usted tiene que saber identificar cuál es el choque que está en esa parábola. El paso número 4 es conectar lo terrenal con lo espiritual. En este paso usted hará la traducción del relato a la vida real. ¿Cómo conecta eso a nuestra vida? Hazte estas preguntas claves. ¿Quién representa al maestro o a la autoridad
en esta parábola? ¿Quién representa a la audiencia? ¿Qué actitud se está premiando y cuál se está castigando? Al extraer esa analogía, usted va a obtener la lección moral o espiritual directa de esa parábola. Este es el paso número 3. Luego, la enseñanza. Extraer la enseñanza central de la parábola. ¿Cuál es la enseñanza central de esa parábola? Veamos el ejemplo ilustrado. El contexto y el detonante. Vamos a analizarlo en la parábola del sembrador. ¿Qué está pasando? O sea, recuerde usted el contexto. Bueno, Jesús estaba junto al mar y una gran multitud se reunió para escucharlo. La gente lo seguía por diferentes motivos, algunos por curiosidad, otros por los milagros y otros para criticarlo. Ese es el contexto. ¿Cuál es el detonante? Bueno, el maestro necesitaba explicarle a sus discípulos y a la multitud que se había reunido el por qué. Compartiendo el mismo mensaje con todos, las personas reaccionaban de formas tan drásticamente diferentes. O sea, para un público compuesto en su mayoría por campesinos, usar la imagen de la siembra era un gancho perfecto. O sea, ellos iban a comprender la enseñanza que Jesús quería transmitir. Entonces ese es el detonante, ¿verdad? Jesús quiere explicar por qué las personas reaccionan tan diferente a la misma palabra. Ese es el detonante. Vamos al paso 2. El elemento central, el choque. ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está ese conflicto? Bueno, en la agricultura lógica, un sembrador cuida cada grano y limpia el terreno antes de lanzar la semilla. Sin embargo, en esta historia, el sembrador arroja la semilla de manera abundante y generosa por todas partes, permitiendo que caiga en el camino, entre piedras y entre espinos. Note usted. O sea, ese es el choque. O sea, ¿cómo es que el sembrador va a tirar la semilla entre piedras o entre espinos o junto al camino? Más bien el agricultor prepara la tierra, labra la tierra, se asegura que la tierra esté bien y luego tira la semilla. Pero no, en este caso no. Ese es el choque, ¿verdad? Porque el sembrador tira la semilla a donde caiga. Ahora, ¿cuál es el punto de giro? El problema o el éxito de la cosecha no depende de la calidad de la semilla ni de la habilidad del sembrador, sino única y exclusivamente de la disposición del terreno donde cae. O sea que Jesús quiere enfocar la parábola en la clase de tierra a donde la semilla cae. Por eso utiliza esta parábola donde la semilla cae en diferentes tipos de tierra. Vamos entonces al paso 3, conectar lo terrenal con lo espiritual. En este paso hacemos la traducción de los elementos de la naturaleza a la realidad de la conducta humana. Por ejemplo, el sembrador es quien comparte la enseñanza o la palabra. Puede ser el predicador, el evangelista, el anciano de la iglesia, la maestra de niños. El sembrador puede ser cualquier cristiano que tenga un ministerio. La semilla es el mensaje, la verdad o el conocimiento que se imparte, la palabra de Dios. Los 4 tipos de suelo representan las diferentes actitudes del corazón humano. Por ejemplo, el camino es la mente cerrada o indiferente que no le interesa aprender. Las piedras, el entusiasmo inicial que se apaga rápido cuando aparecen las primeras dificultades porque no hay convicciones firmes. La tierra, la semilla que cae entre espinos, es la persona que se distrae con las preocupaciones cotidianas, con la ansiedad o el materialismo, ahogando lo que aprendió. Y la buena tierra es la persona receptiva que escucha, entiende, retiene y pone en práctica lo que ha
aprendido. Así usted ve cómo está conectando lo terrenal con lo espiritual. ¿Cuál es la enseñanza? En conclusión, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje central de esta parábola? La enseñanza de la parábola del sembrador es que la efectividad de una gran verdad o enseñanza depende de la actitud y la apertura de quien la recibe. Un mismo mensaje puede transformar una vida o ser completamente inútil dependiendo de qué tan dispuesto estés a escuchar, profundizar y perseverar frente a las distracciones del entorno. Este es el mensaje central, la enseñanza central que Jesús quiso transmitir, hablando, relatando esta parábola. Bien, hermanos, este ha sido 5 figuras del lenguaje que hemos estudiado. Estudienlo, repásenlo y que pues queda la tarea que usted busque una parábola y le aplique estos pasos. Dios les bendiga.